Muy buenas tardes, niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, que están dispuestos y de la mejor manera para la clase de hoy y la temática de hoy. Bueno, el tema de hoy, niños, es de lectura crítica, que es el mono barrigón, ¿sí? Nosotros debemos tener en cuenta, niños, algo como primer momento debemos tener en cuenta que siempre van a haber elementos de una narración. ¿Qué es una narración? Una historia que nos cuentan, nos narran, nos describen de manera sincrónica. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nos van contando de poco a poco, ¿no? De a pedacito nos va contando, pero siempre llevando una sincronía, ¿no? Que como decir para que ustedes entienden, como si va el primero, el segundo, el tercero, entonces así es, ¿no? Los elementos de la narración nos ayudan a comprender lo que nos quiere decir el autor, que son personajes, tiempo y lugar. En personajes son todas aquellas personas que realizan las acciones, ¿sí? El tiempo es el entorno donde ocurren los hechos que se están narrando. Por ejemplo, que salieron Pepito Pérez, salieron al parque a jugar. Entonces los personajes es Pepito Pérez, Pepita Pérez, ¿sí? O Pedro Infante, ¿sí? Entonces, ejemplo, esos serían los personajes. El tiempo estaría diciendo que está muy soleado y el lugar sería el parque, ¿no? Entonces es un sitio real o imaginario donde se realizan los hechos. Personaje, las personas, valga redundancia. El tiempo, por ejemplo, entonces Pepito Pérez salió al parque a jugar, pero resulta que el tiempo estaba haciendo mucho sol y se podía quemar. Entonces eso es lo que nos quiere decir los elementos de una narración y lo que nos quiere decir el autor. Siempre, siempre va a haber esto. Personajes, tiempo y lugar. Bueno, vamos a analizar ahorita el cuento del mono barrigón. ¿Qué vamos a analizar? ¿Qué vamos a analizar? ¿Cuáles son los personajes? ¿Cuál es el tiempo y cuál es el lugar? ¿Listo? El mono barrigón. El mono barrigón vivía en la selva. Era amigo de todos los animales y siempre vigilaba que cada uno cuidara la naturaleza. Un día fue a la oficina de empleo y dijo que quería ser guardabosques. Los empleados se rieron al oírlo y le dijeron que no podía darle ese trabajo porque él era un mono. Barrigón se fue muy triste y no paraba de pensar qué podía hacer para conseguir su deseo. De repente exclamó: ¡ya está! A Barrigón se le había ocurrido una idea maravillosa. Fue a una tienda de disfraces y pidió un disfraz de hombre. Se lo puso y pareció un verdadero señor. Volvió a la oficina de empleo y esta vez lo admitieron. Lo admitieron, lo que hizo el mono Barrigón. Entonces debemos identificar uno, ¿qué nos quiere decir? Otro, debemos siempre resaltar, aquí niños debemos resaltar siempre que hay signos de puntuación, ¿sí? Cuando es signos de puntuación, por ejemplo aquí es punto seguido, entonces se hace una pausa y se pone mayúscula, ¿sí? Cuando es coma no se pone mayúscula, pero va a continuación, ¿no? Cuando es dos puntos es cuando usted quiere dar la idea principal, ¿no? Da la idea principal de lo que quiere decir, ¿sí? Y signos de exclamaciones para describir como resaltar esa palabra que ustedes están diciendo como si fuera una palabra que quieran resaltar entre todas, ¿no? Entonces aquí cuál sería de los personajes. ¿Cuál es los personajes? Sería el mono Barrigón como personaje principal y la agencia y la oficina de empleo. La oficina de empleo serían los que lo escucharon, ¿no? Pero más que todo los personajes es el mono Barrigón y los animales, si son los personajes. El tiempo, en este caso no podemos ver el tiempo. No podemos ver el tiempo porque no nos están describiendo si es de noche, de día, o de mañana, si es tarde, no. Entonces no nos están describiendo tiempo. El lugar, sí nos están describiendo el lugar. Como primer lugar, la selva, y como segundo lugar, la oficina de empleo. Entonces ustedes tienen que, niños, siempre tener eso en cuenta, ¿no? Describir tiempo, lugar y personajes. Siempre va a haber partes del cuento, ¿no? El inicio, el nudo y el desenlace. ¿Cómo sacamos el inicio? ¿Cuándo ocurre? ¿Dónde ocurre? ¿A quiénes o a
a quién o a quiénes le ocurre, ¿sí? En este caso nos estaban planteando que el mono barrigón vivía en la selva y que siempre quería cuidar o siempre cuidar la naturaleza, ¿sí? El nudo, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que el mono barrigón quería? Un empleo como guardabosques, ¿sí? Ese es sucede algo y surge el problema, ese sería el problema, el nudo. Y el desenlace, ¿cuál es? Que se disfrazó de hombre, ¿no? Entonces ustedes ahí plantean las partes de donde inicia, cuál es el nudo y cuál es el desenlace, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, niños. Este fue el mono barrigón. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido y que lo apliquen a su vida diaria. Muchas gracias.